Háblanos, Jesucristo. Da la porción que tú tienes para nosotros el día de hoy. Da la porción, Señor, que nosotros necesitamos. Da la porción, Dios, que nuestra vida el día de hoy, Señor Jesucristo. Porque sabemos, Señor nuestro Dios, que tú tienes aquella palabra, tu verdad que cambiará nuestros corazones, tu verdad que cambiará nuestras vidas. El día de hoy me pongo en tus manos, y habla, Espíritu Santo. Habla, por favor. Habla por amor de tu nombre. Para Dios, no hagamos, Señor, como la nación de Israel que no quiso seguir tu cabeza y soberanía. Sabiendo, Señor, que tú tienes un plan para nosotros, un plan para nuestras vidas, un plan para nuestros corazones, Dios. Gracias, gracias. Usa mi vida. Nos escondemos debajo de la cruz del Calvario. Damos gracias por aquellos de mis hermanos que se conectan, Señor, a través de los medios. De igual manera, de aquellos mis hermanos que sabemos están aquí. Usa mi vida. Nos escondemos, Jesús, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Nuestro Dios es bueno, aleluya. Nuestro Dios es fiel. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a, de alguna manera, Dios, nuestro Dios tiene el día de hoy este mensaje para nosotros. Y bueno, vamos a poner en la pantalla acerca de las cortinas o las cubiertas, el santuario que nosotros hemos estado viendo a través de la palabra de Dios. Y bueno, en Éxodo capítulo 26, nosotros podemos encontrar... Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Ok, entonces tenemos que Dios al pueblo de Israel, la última cortina que el pueblo de Israel debía con los sacerdotes formar, era precisamente la última cortina. Y en esta última cortina estaba la gloria de Dios. Y algo que cuando los sacerdotes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo, eran los querubines bordados que estaban y se veían en esa cortina. El sumo sacerdote tenía acceso también a unos querubines más, que era el arca y donde estaba el trono de Dios. El día miércoles nos vamos a enfocar en estudiar esta cortina, pero hoy lo que de alguna forma enfatizar un poquito es acerca de estos querubines, es acerca de este carro, trono, carroza de Dios, en el cual lo que nosotros vamos a encontrar y que nos hablan estos querubines es acerca de la cabeza y la soberanía de Dios. Es la cabeza y la soberanía de Dios que nos hablan estos querubines. Vamos al libro de Ezequiel, por favor, capítulo 1. Libro de Ezequiel, capítulo 1. No vamos a hablar de la cortina, vamos a hablar de los querubines que estaban en esta cortina. Ezequiel, capítulo 1. Hemos estudiado acerca de estos 4 querubines, los rostros que tenían, y hemos estudiado sus alas, cómo es que ellos
se movían, cómo es que ellos obraban y trabajaban, pero el día de hoy vamos a ver quién es el que está encima de estos querubines. Lo tenemos, Ezequiel capítulo 1, y vamos a leer, por favor, versículo 22. Dice, y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos derechas, la una a la otra, a cada una dos, y otras dos con que se cubrían sus cuerpos. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército cuando se paraban, aflojaban sus alas. Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, oíase voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que ya yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces uno agradece, obviamente, porque nosotros encontramos quien más o menos nos puede hacer un símil, porque estamos hablando de cosas grandiosas, cosas gloriosas que están allá arriba en la eternidad. En el capítulo 1, en los primeros versículos, se enfocan en los querubines, se enfocan en los seres vivientes que están ahí, con sus 4 rostros, con sus alas y esas ruedas que giran, hablándonos Dios que esto es un carro, es un trono donde Dios se mueve. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Nuestro Dios es un Dios que se encuentra en todo lugar. Bendito sea su nombre. Está arriba, está abajo, izquierda, derecha, y de hecho Él es omnipresente, está en todos lados. Pero cuando Dios desea hacer una visitación especial de su gloria, aquí como cuando vino con Ezequiel, viene Dios y se monta, viene Dios y navega, viene Dios y se transporta a través de un trono carroza que viene con estos 4 querubines, que viene con estas 4 ruedas, que viene, bendito su nombre, de esa manera a hacer una visitación especial, gloria a su nombre, viene a hacer una visitación especial. Por eso puse ahí la figura del arca que se encuentra en el lugar santísimo, cuando el sacerdote o el sumo sacerdote visitaba ese lugar, lo que se encontraba era un carro de guerra con esos querubines que guardaban la santidad de Dios. Es por eso que los sacerdotes morían si no se encontraban bien delante de Dios. También los sacerdotes ordinarios tenían que entrar al lugar santo con ese sumo cuidado, porque los querubines estaban ahí. Ellos veían a los querubines y lo que ellos hacían era como nadie, nada de pecado, nada sucio puede acercarse a Dios. Ellos, si el sacerdote no había lavado sus manos, no había lavado sus pies, no se había cubierto con la sangre, no había hecho el sacrificio,
no había estado en el atrio, el sacerdote entraba así y los querubines mataban a ese sacerdote. ¿Recuerda usted los hijos de Aarón, sacerdotes, Nadab y Abiud? Ellos entraron con fuego extraño, incluso a lo mejor sin hacer sacrificios, y fue el fuego, la gloria de esos querubines matando a Nadab y Abiud. Entonces los sacerdotes tenían que acercarse de una manera con temor, reverencia, entrar a la presencia de Dios. Y entonces también esta arca que está en el lugar santísimo, y estos querubines en esta cortina, siendo ese trono, esa gloria de Dios. Este asiento que está arriba, la escritura nos dice que es un asiento de misericordia. Ajá. Y nosotros leímos aquí en el libro de Ezequiel, nosotros encontramos que la parte de abajo que está por encima de las cabezas de estos querubines, nos menciona la Biblia que es cristal, hablándonos de hielo. Pero después también Ezequiel nos dice que de la cintura hacia arriba, de la figura que se ve en este trono, es ámbar. De hecho, en la versión 60 dice que es fuego refulgente, dice que es fuego hacia arriba, encontrándonos en Dios sus dos naturalezas, hielo y fuego, bendito sea su nombre, encontrándonos en Dios placer y dolor, encontrándonos en Dios día y noche, encontrándonos fuego y hielo, y encontrándonos en Dios misericordia, pero también encontrándonos en Dios celo e ira, amén, porque el trono o Dios mismo nos lleva a entenderlo, que tiene estas dos naturalezas, la naturaleza de amor, pero también esa otra naturaleza en donde Dios muestra su celo y muestra su ira. Entonces estos querubines nos lleva a Dios a entenderlo, es un trono, es un carro donde Dios se mueve. Aquí Ezequiel lo vio en esta manera gloriosa, en esta manera poderosa, lo vio Ezequiel, pero hay otras escrituras que nos muestran también este trono carroza y se nos muestra como una nube. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Ahí vamos a... Gloria a su nombre. Vamos, por favor, a Deuteronomio 33, 26. Deuteronomio 33, 26. Gracias, Jesús. Deuteronomio, este es un repaso a algunos que saben estas cosas, pero voy a ir a algo que quiero compartir y que quiero decirles. Deuteronomio 33, versículo 26, dice: no hay como el Dios de Jesurún, este es Israel, montado sobre los cielos, ¿para qué? Para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Así que cuando el Dios poderoso de nuestro Dios quiere mostrar su gloria, Él viene y se monta sobre su trono carroza, se monta sobre este carro de querubines y entonces viene y visita. Ezequiel mostró esa gloria que está en este trono, pero está ese lado de cristal de Dios y se mueve como las nubes. Bendito sea su nombre. Vamos, por favor, al Salmo 104, Salmo 104, versículos del 1 al 4. Salmos 104, y esto es lo que son estos querubines, este carro, trono, carroza de Dios. Salmo 104, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos
entre las aguas, el que pone las nubes por su carro, por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Entonces él pone las nubes, o dice, mis nubes son mi trono carro, mi carro de gloria, mi carro que cuando yo quiero visitar un lugar, me subo en este carro y vengo y hago una visitación especial sobre ese lugar, sobre esas personas, sobre aquello que yo deseo visitar, deseo bendecir. Y era aquello que sentía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Por eso es que en un lado el atrio tiene fuego, el atrio tiene dones, tiene cierto el lavacro y está en la parte de afuera y hay un montón de cosas que el atrio obviamente nos proporciona en todo lo que se ve de sanidades, milagros, profecía. Pero nosotros que deseamos ser la esposa y estar y entrar al lugar santísimo, ahí lo que vamos a encontrar es la cabeza y soberanía de Dios. Y esa cortina con querubines para nosotros nos va a hablar de sumisión y entrega. Nos va a hablar de que hay un solo rey, hay un solo trono, hay un solo Dios, y no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Para nosotros el sacerdote que entraba y el sumo sacerdote viendo los querubines, para nosotros esos querubines o ese lugar santísimo es entrega y sumisión al único Dios. Y en Dios ese lugar o los querubines eran el trono, era un único Dios, era una única soberanía y una única cabeza, el Señor nuestro Dios. Entonces, el sumo sacerdote entraba a este lugar y cosechaba este lugar. Así que si nosotros queremos esa visitación de Dios en nuestras casas, en la iglesia, en nuestras vidas, obviamente es un camino que nosotros tenemos que recorrer, pero es algo que también nosotros tenemos que hacer sobre nuestras vidas para tener esas visitaciones altas, grandes, poderosas de Dios. Lo que debemos de hacer en nuestra vida todos los días es decirle a Dios, tu cabeza y soberanía sobre mi vida. No voy a hacer mi voluntad, Dios, sino voy a hacer la tuya. Tú pon mi día lo que debo, lo que tengo que hacer, cómo debo de hablar, cómo debo de ir, hacia dónde debo dirigirme. Y entonces Dios visitará mi casa, Dios visitará mi iglesia, visitará mi ciudad, visitará mi vida, porque estoy siguiendo su cabeza y su soberanía. Bendito su nombre. Y en esa cabeza y soberanía que yo estoy siguiendo, me va a dar Dios montañas, amén. Me va a dar de su gloria, me va a dar de su placer, me va a dar de su amor, me va a perdonar porque está mandando y manda su misericordia. Gloria a su nombre. Pero también Dios, ese trono, ¿qué otra cosa tiene, hermanos? Frío, cristal, dolor, noche, enfermedad, porque es el trono de Dios que tiene las dos cosas. En el atrio hay puro fuego, amén, puro fuego. Entonces, gente del atrio va a tener fuego y va a decir, me va bien. Cómo camino hermosamente con Dios, cómo fluye Dios. Pero llegar arriba, que es la cortina y es ese lugar santísimo, está la noche. Y también, aparte de la misericordia de Dios, está la ira de Dios. Amén. Está la ira de Dios. Bendito su nombre. Vamos, por favor, Isaías 19:1. Isaías 19:1. Gracias, Señor nuestro Dios. Isaías 19, versículo 1. Así que si estamos caminando, teniendo también de repente situaciones, problemas, vamos bien, porque ese trono tiene estas dos cosas. Dice capítulo 19, versículo de 1. Lo tenemos.
Aquí Dios va a tratar y destruir a Egipto, no es ya su misericordia. Carga de Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y desleiráse el corazón de los egipcios en medio de ellos. ¿Qué visitó Egipto? Egipto, cuando fue llevado, que Dios quería sacar y liberar a Israel, su pueblo, Dios mandó su gloria, su trono carroza, mandando 10 plagas, bendito su nombre, mandando su gloria en el lado de la ira, en el lado de la venganza, porque Egipto hasta ese punto colmó su copa de maldad, colmó su copa de desobediencia, colmó su copa en donde Dios dijo, basta aquí Egipto y mi pueblo tiene que salir y yo tengo que tratar contigo. Entonces vemos a Dios haciéndolo en una ligera nube, santo su nombre. Gracias, Jesús. Vamos, por favor, a Salmos 18, 6 al 10. Salmo 18, y de hecho es un salmo profético de cuando el Señor Jesucristo estuvo en las profundidades, estuvo en los infiernos. El Padre estaba ahí porque Él es omnipresente. El Padre estaba arriba viendo todo lo que le hacían a sus hijos, a su hijo, perdón, y estaba en todos lados, arriba, abajo, porque no hay lugar donde Dios se esconda, pero para rescatar a su hijo, vean lo que hizo Dios. Y Salmos 18, versículos del 6 al 10, ¿sí? Dice, en mi angustia es el hijo de los abismos, el infierno, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Hay un templo allá arriba, y aquí lo vuelve a mostrar. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos y bajó los cielos y descendió. Pero también mire lo que dice, oscuridad debajo de sus pies. Ajá. Venía el fuego, pero debajo de sus pies Dios puso tinieblas, Dios puso oscuridad. Hay un porqué, porque si hubiera venido con su gloria, deshace y destruye el infierno, los abismos y esta tierra. Versículo 10 dice, ¿en qué manera cabalgó? Y cabalgó sobre un querubín y voló. Ahí está su trono carroza. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor delante de él, sus nubes pasaron. Y aquí viene otra cosa hermosa, granizo, hielo y carbones ardientes. Entonces, nuevamente el principio, el trono de Dios es hielo y fuego, es placer y es dolor. Así que, hermanos, si usted en este tiempo está en esos dos lados, un día, es domingo y recibimos la gloria de Dios, su presencia, pero el lunes, o llegando a su casa, está el dolor, está el frío. No es que usted y yo estemos mal, es que es Dios que nos dice, ¿sabes? Si hemos crecido un poquito, si hemos avanzado, si estamos teniendo su trono, visitando nuestras vidas, bendito sea su nombre. Porque uno ve gloria en nosotros, uno ve el placer en nuestras vidas, uno ve las montañas, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos fuerza, tenemos salud, pero Dios dice, ¿qué crees? En mi trono también
pongo el otro lado, no solo gracia, también pongo el otro lado, bendito su nombre. Entonces esa es mi cabeza, es mi soberanía, y entonces cuando yo estoy sujeto a eso, puedo dar gracias a Dios por todo, puedo decirle a Dios, gracias por todo, Señor, gracias por todo lo que estás enviando a nuestras vidas, bendito su nombre. Pero obviamente somos salvos. Recuerde que estamos viendo que podemos estar dentro del santuario o en la puerta, ahí en el santuario, afuerita, y afuera obviamente vemos todo, y si viene placer o dolor y de repente no está ese dar gracias a Dios por todo, Dios dice, espérame, todavía estás afuera del santuario. Hace 8 días vimos a Asaf, vimos a Job, vimos a Jeremías, y se pusieron afuera del santuario. Pero para nosotros es meternos al santuario y poder decir, Señor, gracias por el placer, gracias por el dolor, sigues trabajando en mi vida. Y entonces dice el 13, ¿verdad? Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas, desbaratólos, echó relámpagos y los destruyó, y aparecieron las honduras de las aguas. Y dice, a tu resplandor, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz, envió desde lo alto, tomóme, sacóme de las muchas aguas. Amén. Entonces el Señor nuestro Dios, a Jesucristo, los sacó en nubes, gloria a su nombre, en su trono carroza. Así que esas nubes son el trono carroza de Dios. Santo su nombre, santo su nombre. Entonces, esto es tener la cabeza y soberanía de Dios. Y Dios, para que el pueblo de Israel siguiera su cabeza y soberanía, obviamente les dio órdenes que Israel tenía que hacer. Vamos a Levítico 26, Levítico 26. Levítico 26. Gracias, Jesús, gracias. Vamos a leer todo el capítulo. Es un recordatorio de algo, pero quiero ir a algo más, no solo este capítulo, pero dice así la palabra de Dios, ¿ok? Dice, ya lo tenemos, capítulo 26 de Levítico, dice, no haréis, esa es una orden, no hacer, para vosotros ídolos. Esa palabra para ídolos significa vanidades. No hagas cosas vanas, no hagas nada vacío, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí viene la primera orden, no hagas. Luego, guarda, es otro verbo, el cual es una orden que tenemos que hacer. Guarda mis sábados y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Y luego que camines, si anduvieres y caminares en mis decretos y guardes mis mandamientos y los pongas por obra. Viene Dios y dice, este soy yo, este soy tu Dios, este es lo que yo quiero que hagas, esto es lo que yo deseo como estando yo en el estrado de ese trono, tú hagas. Y si tú haces esto, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto, y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces viene Dios y dice, en el clima yo voy a hacer que llueva, yo voy a tener sus producciones, que también los árboles den fruto en el campo. Tristemente por nosotros, pero el limón que tenemos ahí en el donde está
la casa que rentamos, este año no dio fruto. Lo digo tristemente porque sí nos dicen, riéguenlos, y a veces se nos pasó, no los regamos y no dio fruto. También el mango lo tenemos y se nos olvida regarlos y este año no nos dio frutos. Ajá. Y cuando habla el versículo que sigue de la vendimia y de lo que Israel hacía, había dos cosechas, una en marzo, otra en otoño, y la del temporal obviamente era la producción más grande. Y Dios dice, miren, de lo que ustedes siembren, yo voy a hacer que alcance el ciclo de las estaciones, porque también a final de otoño también se recogían frutos del campo, y les dice Dios, eso último que recogieron, yo voy a hacer que alcance hasta marzo, para que ustedes puedan tener siempre el alimento. Ahorita, bueno, ya los hemos estado regando y ya el árbol de limones ya tiene sus frutos. ya aprendimos a regarlo. Dice que él daría paz, versículo 6, y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra y no pasará por vuestro país la espada. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a cuchillo delante de vosotros. Y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis lo añejo de mucho tiempo. Sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestros yugos, y os he hecho andar el rostro alto. Entonces, esto es tener la cabeza y soberanía de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que debemos de hacer. Y miren, en cierto modo, el día miércoles sí me pronuncié un poquito sobre lo que está pasando en Israel. Y uno escucha cada video y cada cosa que de alguna manera se dice, pero por lo regular son especulaciones. Hay quienes hablan y dicen, estamos en el cuarto sello, estamos, esa mujer que se ve en capítulos 12 es Israel, la están persiguiendo a ella, y después van a perseguir a su simiente, que somos nosotros, que obviamente hay una parte, pero recordar que cuando tenemos el carro, el trono de Dios, lo que Dios hace y quiere hacer con nosotros es librarnos de todo lo que viene y de todo lo que va a pasar. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar? No pierda usted Levítico 26 y vamos por favor por un momento a Ezequiel 14, versículo 21. Ezequiel 14, no pierda usted Levítico 26. Y vamos por un momento a Ezequiel 14. Y voy a eso, voy a pronunciar sobre lo que está pasando ahorita en Israel. Porque yo también quiero pronunciar. Ezequiel 14, gracias. Y les dije el 21. Muy bien. ¿Lo tenemos? Ezequiel 14, 21. Gracias, Jesús. Dice así: por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová, cuánto más si mis 4 malos juicios, aquí están los 4 juicios que Dios envía: espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para talar de ella
hombres y bestias. La Biblia habla de 4 juicios que Dios envía cuando el pueblo de Dios no sigue su cabeza y su soberanía. 4 juicios. Es espada, hablando de guerra, hablando de balas, hablando de, si usted dice igual, podemos decir sicarios, podemos decir todo eso. Hambre es otra plaga, 4 juicios que Dios envía. Hambre. También habla de malas bestias. Hubo momentos en que las bestias llegaron y fueron contra el pueblo de Dios. Y también Dios envía pestilencia, enfermedades, dolores, úlceras, plagas, COVID, llámese como sea, ¿sí? Ahora sí volvamos a Levítico 26 y leamos del versículo 14 en adelante. Levítico 26 del 14 en adelante. Lo tenemos. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Dios diciendo, es fácil, solo obedece. Es fácil, solo sigue mi cabeza y mi soberanía. Es fácil, ¿no quieres todo esto sobre tu vida? Solo obedece. Eso es tener la cabeza y soberanía de Dios, obedecer. Pero dice, en esta parte, ellos no han cruzado el Jordán. Es apenas una nación que acaba de salir de Egipto y van hacia la tierra de Canaán. Y Dios todavía no les ha enviado reyes, no les ha enviado lo que han pedido. Está Dios solamente, Moisés, profetizando a esta nación lo que le podía suceder si ellos desobedecían. Ellos no tenían nada ahorita en este momento y Dios diciendo, lo que veo en este pueblo, si me siguen, todas estas bendiciones, pero si no me siguen, esto va a venir. Dice, enviaré sobre vosotros, versículo 16, terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y mire, todo esto que habla Dios han sido sucesos cíclicos que han estado pasando en Israel. Le pasó en Jueces que los enemigos comían sus cosechas. ¿Se acuerda usted de Gedeón? Sucedió con Siria, con los asirios, con Babilonia. Y es algo cíclico que ocurrió a Israel en el Antiguo Testamento. 17. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Viene Dios y dice, bueno, les subo el primer nivel, les voy a enviar este nivel, y si ustedes este nivel siguen desobedeciendo, dice el versículo 18, y si aún con esas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. En este versículo 18 están los primeros 7 que nosotros encontramos. Versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como metal, y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquimo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, segundo nivel, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. Le da lo primero, luego lo segundo y dice, no sigues oponiéndote a mi cabeza y soberanía, segunda vez subo de nivel. Y los que juegan jueguitos
Los niveles, si usted va avanzando, son más difíciles de pasar, son más difíciles de ganar, porque el nivel va subiendo. Aquí Israel, segundo nivel, ok. Versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os opoquen y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, súbale de nivel. Yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Tercer nivel, 25. Y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantaré el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os hartaréis. Entonces viene Dios subiendo, primeramente diciéndole no lluvias, no cosechas, no árbol. Después envía las fieras Dios, y después de las fieras viene Dios y dice, no aprenden, les voy a enviar la guerra, les voy a enviar la espada. Y por la guerra y la espada y la hambruna y no haber llovido y todo eso, viene Dios y dice, lo que envío ahora a ustedes es hambre, hambruna. Y aquí pone el ejemplo de que en ese tiempo cada casa tenía su horno, tenían harina, tenían aceite, y habiendo en abundancia yo podía ir a cocinar en mi propio horno. Pero cuando se habla de hornos públicos, está hablando que era tan escasa la harina, tan escaso lo que Israel iba a tener, que 10 mujeres iban a en un solo horno cocinar, pero iban a sacar tan poquito pan que no iba a alcanzar. Sucedió cuando Asiria invadió Israel, que hubo una hambruna, que está un rey, ahorita no recuerdo el nombre porque es del reino del norte y como no he estudiado los reyes del norte, no me acuerdo muchos de sus nombres, pero una mujer, pero está ahí Eliseo, le dice, hey, creo que no sé si es Jorán o por ahí así, le dice, hey, mira, tenemos hambre. Y le dice el rey, ¿qué acaso yo soy juez entre ustedes? Y Eliseo le dice, mira, pues mañana va a haber abundancia, porque viene Dios, destruye a los siros, o no sé si ya es Asiria en ese entonces, pero hubo hambres que pasó el pueblo de Israel. También cuando Nabucodonosor vino y que sitió Jerusalén, Jeremías nos cuenta en el libro de Lamentaciones que las mujeres cocían a sus hijos en las ollas de carne. Y cuando Roma, porque esto es cíclico, Roma en el año 70, que también invadió la ciudad de Jerusalén, dice que los soldados romanos se horrorizaron de esto, porque cuando entraron a la ciudad, dice que vieron a una mujer que acababa de cocinar a su hijo de pecho y se lo estaba comiendo. Lo escribió Flavio Josefo en la historia de los judíos, porque Dios sigue subiendo de nivel. ¿Y qué cree que hace Israel? Dice 27, y si con esto no me oyeres, mas procedieres conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis las carnes de vuestros hijos, y comeréis las carnes de vuestras hijas, y destruiré vuestros altos, talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará, y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no leeré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran, y a vosotros os esparciré por las gentes,
y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Entonces en el versículo 28 encontramos la cuarta vez que Dios dice, 7 veces os voy a castigar. Entonces el libro de Apocalipsis, cuando encontramos los juicios de Dios que vienen en la gran tribulación, los juicios de Dios, porque es cierto que Israel en el año de 1948 se levantó. En 1948 se levantó. Y la Biblia dice, dentro del lado de la apologética, nosotros encontramos que Israel es un reloj profético para Dios. Y le dice Dios ahí, dice Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo, que vienen los discípulos y ven el templo y le hacen tres preguntas escatológicas. Le dicen, porque Jesús dice, ven estas piedras sobre piedras, no va a quedar nada. Y le dicen 3 preguntas, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas que se va a destruir todo esto? Y del fin del mundo. Y en Mateo 24 Jesús responde a las 3 preguntas y les dice que en el año 70 vendría Tito a destruir Jerusalén, vendría a destruir el templo y ellos serían esparcidos como lo fueron en Babilonia, como lo fueron las 10 tribus que Asiria vino y dispersó a esa nación. Así que como van subiendo de nivel, el grado más grande de Dios cuando dice, aún la tierra que yo les di en herencia, la tierra prometida, ustedes no quieren seguir mi cabeza, mi soberanía, mi gobierno. El castigo más grande para Israel fue esparcirlos, que incluso esa dispersión aún continúa, porque sí regresaron a Judá, regresaron a ese lugar, pero están dispersos por todo el mundo. Entonces, Israel siempre en medio de que Dios les dio todo, conocieron a ese Dios poderoso que abrió el mar, que hacía milagros, que la tierra prometida les dio, dice Dios, te voy a llevar a donde hay casas, la tierra que fluye leche y miel, viñas que tú no plantaste, ahí te voy a poner y vas a ser enriquecido. Si aquí hemos estudiado Deuteronomio 32, y en Deuteronomio 32 dice, y engrosó Jesurún. Y como Dios les dio todos los milagros grandiosos, sin embargo Israel ya cuando tuvo todo, dice que se fue tras los demonios, se fue tras dioses que no conocían sus padres, se pervirtió, se corrompió de una manera terrible Israel, y por eso Dios mandó sus justos juicios. Sí tuvo misericordia al sacarlos, tuvo misericordia al darles todo lo que les dio, pero al final Dios dice, mi cabeza y mi trono no solo tienen misericordia, no solo tiene amor, no solo tiene ese lado de gracia, mi trono también tiene el lado de juicio, mi trono también tiene ese lado donde viene la ira de Dios, donde viene lo que el hombre cosecha, venir y Dios mandar sus juicios. Entonces, en 1948, Dios crea, se vuelve a ser una nación, dice Isaías. Y pensemos y consideremos si esto es algo real, es cierto. Hay gente correcta en Israel. Hay gente que guarda sus mandamientos. Hay gente que cumple. De hecho, Apocalipsis 7 dice que hay 144,000 judíos que Dios va a reservar, que caminan así como Dios dijo, tengo 7,000 en los tiempos de acá, 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Dios en este tiempo sí tiene un pueblo judío santo, que busca sus leyes, que busca sus preceptos, que busca sus principios. Santo su nombre. Y en 1948 regresar y decir, sigamos las leyes de Dios, hagamos las leyes de Dios, así como cuando se inicia todo, pero al día de hoy Israel
¿Qué es? ¿Qué tiene? A Israel le debemos un montón de cosas que existen, le debemos a Israel. Premios Nobel, premios de la paz, montón de inventos son judíos, la USB, montón de cosas que nosotros usamos, lo debemos a Israel porque sigue siendo el pueblo de Dios, pero Israel, el moderno que hoy existe, simplemente ese pueblo contiene hoy, por ejemplo, la mayor cantidad de gente que practica el homosexualismo. Tenemos también una mayor cantidad de gente atea en Israel. Le dicen a la gente que va y visita los lugares de la cristiandad donde se movió Jesucristo, le dicen, si quieres ir a consagrarte y buscar en esos lugares a Dios, ver el templo, el muro de los lamentos, la tumba donde estuvo Jesús, el monte de las bienaventuranzas, o sea, guárdate, libra tu vida, ahí ve y visita los lugares santos, pero no vayas a la ciudad. Si buscas lo religioso, lo vas a encontrar. Pero la ciudad de Tel Aviv, donde el avión llega y donde está concentrados los edificios, las ciudades, es un Sodoma y un Gomorra de perversión. Porque Israel al día de hoy no tiene esa consagración a Dios. Es el pueblo de Dios, pero no camina como pueblo de Dios. Santo su nombre. Y yo condeno todo ataque, incluso que haga Israel, que haga Hamas, que haga cualquier grupo terrorista, cualquiera que quiera guerra, Rusia, Ucrania, lo que hay y lo que existe, yo lo condeno. Yo lo condeno. Pero nosotros estamos leyendo aquí en Levítico 26. Es real que el escudo antimisiles que tiene Israel es el más moderno, es el más poderoso que existe, y hasta hace algunos años y hasta este evento de Hamas nunca había sido penetrado. Nunca habían atacado a Israel con misiles o de esta manera desde la guerra de los 6 días la hubo, consiguieron su territorio, pero Israel, las naciones le temen. Ese es el ejército más poderoso que existe en el mundo. Rusia le teme, Estados Unidos le teme, Irán, que es su vecino, le teme, porque es superpoderoso Israel en armas, en ofensiva, en cosas de ejército, es el más poderoso. Los drones, muchas cosas se los debemos a ellos. Pero lo que dice Dios, dice, ¿por qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que lo que viene, el evento que viene es una gran tribulación. Lo que viene es una gran tribulación. Porque no solo Israel, sino el ser humano, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Es Sharabasía. Y sí, Dios es misericordioso. Y sí, Dios es amor. Pero ¿hasta qué punto Dios nos va a soportar, nos va a aguantar que nosotros como humanidad nos estemos comportando contrario a sus leyes, contrario a todo lo que Dios es? Porque si yo leo en la Biblia, condeno que Babilonia haya atacado a Israel. Yo condeno que Asiria haya venido a llevarse a las 10 tribus de Israel, y amo al pueblo judío y defiendo al pueblo judío y oro por el pueblo judío. Pero Dios mismo, cuando su pueblo se apartó, cuando su pueblo se alejó, así como envió a Hamas, y condeno eso, pero Dios también envió distintos pueblos en jueces, mandó a los filisteos, mandó con Gedeón a los amonitas y a los amalecitas, y todo eso mandaba Dios, mandó a los etíopes, mandó Dios muchos pueblos. ¿Y quién lo permitió? Dios.
porque así Israel puede tener el escudo antimisiles más poderoso. Pero cuando viene Dios y dice, es tiempo que mi cabeza y soberanía se mueva de otra manera. Sí, eres mi pueblo, pero voy a demostrarte que tú, Israel, si no te vuelves, si no te arrepientes, yo voy a enviar más cosas. Mira, empecé con esto. Porque Israel el mes pasado, el mes que se celebró, el mes del orgullo, era uno de los primeros promotores, como México. Que Dios tenga misericordia de Jiquilpan. Se celebró el orgullo aquí. ¿Qué hubo o qué no hubo en este tiempo? No llovió. Osha, Andari Basaya. Aquí no llovió. La gente dice, no se dieron los elotes. No llovió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es cierto, usted y yo somos un remanente que nos guardamos, que buscamos de Dios, que queremos de Dios. Y hermano, yo ni fui, ni me involucré, no estuve. Sé que había un montón de cosas. Pero Dios, hermano, vuelvo a eso. Envía su amor y su misericordia, porque nos ha llovido todos los años en Jiquilpan, pero este año dice que dijo Dios, no va a llover. Y síguete, Jiquilpan, portándote de la manera que vas. ¿Qué crees que hace Dios? ¿Qué crees que viene Dios? Porque así con Israel va a colmar la copa de Dios, porque es lo que sigue, que es lo que viene, porque viene una gran tribulación. Y el mundo que está corriendo de una manera tremenda. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Porque en este tiempo la iglesia es ese pueblo que fue injertado. Somos ese pueblo espiritual, el Israel espiritual. Y vamos caminando. Pero de igual manera viene Dios y dice, iglesia, ¿quieres tener las bendiciones de Dios? ¿Quieres tener de Dios su gracia, su amor? Entonces viene Dios y dice, sigue su cabeza y sigue su soberanía, bendito su nombre. Pero el día de hoy la iglesia de igual forma es un Israel que conforme avanza el tiempo es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que tiene a Jesús afuera, la iglesia que desea solo la gracia y el amor de Dios, pero cuando en realidad de ese lado de venir, de humillarse, de postrar, de alabar, de bendecir, de glorificar, de repente hacernos falta, Sharabasía. Oh, Ribabasaya. Oh, Sha'an Ribasaya. Sha'an Ribasaya. Sha'an Ribasaya. Sha'an Ribaba. Sha'aya. Oh, Ribabasaya. Oh, Ribabasaya. Oh, Sharabasía. Oh, Sharabasirihaya. Oh, Ribabasahana Ribabasahaya. Ribabasari Basahaya. Oh, pueblo mío, Sharabasirihaya. Ribabasahaya. Porque no esperemos resultados diferentes. Si caminamos con nuestra cabeza y soberanía, haciendo las cosas que el mundo afuera hace, si no caminas bajo mi soberanía, Sharabasía, entonces no esperes solo mi gracia, no esperes solo mi misericordia, porque en mi trono hay juicio, porque en mi trono está el otro lado, Sharabasía, Ribabasahaya, Shahaya, Sharabasía. Oh, oh, oh. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Sharabasía. Oh,
Señor. Perdónanos, Jesucristo. Perdónanos. Porque no esperemos a Jiquilpan. Si seguimos, si sigue la sociedad, toda sociedad, lo que Dios hizo en toda sociedad fue poner una conciencia y su ley en todo ser humano. Así que hoy las iglesias, si es correcto que Dios es amor, y las iglesias enseñan, entonces que Dios nos ayude, porque como pueblo, como iglesias, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y es gracias por el juicio. Gracias, Señor, gracias por el juicio. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el juicio. Se nos habla de la naturaleza, más calor. Ahorita ya decimos, ya que acabe el pastor, sentimos calor. Pero hermano, dice Dios, mira, te abro el primer cuadro de lo que mando. Y Dios dice, sigue en mis caminos. Pero dice la Biblia que Israel se puso en oposición a Dios. Al grado que la oposición más grande que viene de Israel, por el cual Dios envía esos 4 o 7 juicios que están aquí en Levítico, ¿cuáles son? Son los sellos, son 7 sellos, son 7 trompetas. La Biblia habla de 7 ayes que Dios va a enviar. Y la parte final lo dice, son las copas de ira de Dios, que envía sobre ya un pueblo que a este tiempo, hermanos, así creció en el año de 1948, y debió haber crecido de una manera, sí, diciendo, sigamos las leyes de Dios, pero hoy, hermanos, Israel está completamente alejado de Dios. No todos, porque hay un remanente. Hermanos, gracias a Dios, aquí hay un remanente, amén. Hay un remanente, no somos perfectos, no somos santos, no somos, pero si nos caemos, sabemos a dónde correr. Si tropezamos, sabemos a dónde ir. Hay una sangre preciosa, hay ese trono, esa misericordia que Dios viene y dice, ayúdanos, perdónanos, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Así que lo que Dios envía, y es cierto que alguien lo expresa, guerras, pues hay inocentes, hay niños, hay mucha gente que dice civiles y todo eso, pero en esa parte nosotros, el Señor nuestro Dios nos lleva a poder hacer lo correcto, pero nuestros hijos y la gente va a decidir qué quiere, amén, qué quiere, qué desea. El COVID nos enseñó un montón de cosas, no necesitamos todo lo que hoy existe, pero se acabó y el mundo, en lugar de decir sigamos buscando a Dios, se ha corrompido más. Y estamos camino a una medianoche, porque a la medianoche se oye el clamor, bendito su nombre, se oye el Sharabasía. En Tesalonicenses lo vamos a estudiar el miércoles, pero dice que el Señor viene con nubes. Viene con nubes. ¿Y qué son las nubes? El carro, el trono carroza de Dios, que vino por Jesucristo en las profundidades, que lo elevó cuando Él se fue después de 40 días de estar aquí. Así que, hermanos, ¿cómo nos vamos a ir en el rapto? Teniendo la cabeza y soberanía de Dios. No se aleje, hermano, camine con Dios. El trono tiene placer, tiene dolor. El trono es misericordia, pero también juicio de Dios. Así que en la semana lo que Dios quiera enviarnos, Él es bueno, Él es fiel, porque está trabajando y tratando con nosotros. Y si yo veo y digo en esa parte, no, Dios como que está tratando muy duro conmigo, ese es el lado de toda la gente que se ha salido porque está fuera del santuario, está lejos de esas cortinas de protección, está lejos de esa gloria y se escapa y se va. Pero nosotros
eso que envía Dios, sabemos que es su amor, sabemos que es su gloria, es su aliento, es su trono, es su soberanía, enviando a nuestras vidas, quemando como en Egipto todos los ídolos que aún están aquí, trayendo juicio a todo lo que aún tiene que ser transformado, convertido en nosotros, enviando Dios su amor y diciendo, sabes, no te quedes a todo lo que viene a este tiempo, a este mundo. Si ahorita aquí tú dices, es que las pruebas, las luchas, hermano, vienen cosas tremendas. Y yo te digo, de la manera en que tú puedes ser librado, tú puedes ser llevado arriba, solo sigue la cabeza y soberanía de Dios, Shaham Basaya. Solo seguir la cabeza, la soberanía, la gloria, el trono de Dios. Y es obedecer, bendito su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra de esta hora. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre. Sí, oramos por Israel. Oramos, Señor, por todo el conflicto, por las guerras, por lo que está pasando en el mundo, en Quiquilpan. Sí, oramos y pedimos, Señor, no especulando el por qué están pasando estas cosas en Israel. No especulamos, es tu palabra que se escribió hace 4,600 años a un pueblo que le dijo Dios, si no obedeces, si no haces, si no caminas, si no cumples, voy a enviar esto sobre ti. Y Dios levantó a Siria, levantó Babilonia, levantó. Así que Dios levanta a veces cosas para venir a nuestra vida con espada. Dios levanta problemas para venir en nuestra vida porque estamos en oposición a Dios. Dios levanta espada, no solo sobre nosotros como cristianos, también con nuestra familia que nos camina, también con Jiquilpan, también con Zaguayo, con Michoacán, con México. Envía justos juicios, Dios, cuando dice, es tiempo de cambiar al otro lado, porque con amor no han querido caminar. Entonces Dios dice, envío mi otro lado. Mi trono tiene dos lados. Oh, en un lado estamos haciendo, sí, lo incorrecto, Dios. Pero vienen los justos juicios para que volvamos a ti. Pero, Señor, la humanidad va camino a seguir subiendo esos juicios que tú vas a enviar, Señor. Israel está colmando su copa, Sharabasía. Oh, Ribabasaya. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Israel debía de celebrar el día del perdón. Debía de celebrar las fiestas de las cabañas. Pero Israel en este tiempo está entretenido en deleites de su vida, de su carne, de su ser. Señor, tú dices hasta aquí. De la misma manera, Señor, ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este lugar. Ten misericordia, Señor. No llovió en este tiempo, perdónanos, Señor. No llovió. Lo que quieres es que nos arrepintamos, no que digamos, no va a haber maíz, no va a haber mazorca. Porque es lo que dicen afuera. Señor, Sharabasía, ayúdanos, perdónanos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque no importa la manera en que nos preparemos, Señor. Y me refiero, Dios, con Israel, con el ejército más poderoso, con el domo más poderoso. Cuando tú decides, Señor, vas a arrasar, vas a destruir, pero ten misericordia de nosotros. De hecho, la quieres tener porque deseas llevarnos, Señor. Deseas llevarnos en las nubes, en el rapto.
Deseas llevarnos en tu trono carroza. ¿Por qué nos vas a llevar? Porque hemos estado ahí. Porque conocemos ese lugar. Porque deseamos entrar en ese lugar, Señor. Gracias, gracias por el lugar santísimo. Gracias por esa cortina de querubines. Gracias porque estamos haciendo un santuario. Porque la gente del atrio no está haciendo un santuario y no va a tener estos querubines. Sharabasía. Señor, déjanos ser un santuario y tener estos querubines, este carroza, este trono tuyo, Señor, para ser transportados. Señor, no queremos entretenernos en el atrio. Sí está tu sangre que queremos, pero en el atrio, Señor, están los dones, los milagros, las maravillas. Pero queremos, Señor, queremos más. Queremos estar adentro para verte solo a ti, que eres tú trabajando y obrando en la vida de nosotros. Guarda tus hijos, guarda su salida, guarda su entrada. Y aquí vamos a hablar, Señor, sí, del amor y la misericordia. Pero cuando sea necesario, Dios, hablar del juicio tuyo, también lo vamos a hablar, Señor. Para que nos arrepintamos y caminamos y pidamos perdón, Señor. ¡Hey! Gracias, Jesús. Ribasajaya. ¡Ey, Sharababasía! ¡Ey, Sharabasía! ¡Ey, Ribasajaya! ¡Ey, Ribabajá! ¡Ey, Sharabasía! Gracias, Jesús, gracias. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Llévanos con bien. Ayúdanos a caminar como tú deseas, Señor. Gracias, gracias. Guarda la salida y la entrada de cada uno de tus hijos, Señor, y bendícelos y tócalos y sé en la vida de ellos, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Salimos de tu casa y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Y mire, cuando Dios de arriba nos mira, sí es su amor y su gracia. Pero cuando Dios dice que alza a nosotros su rostro, es el otro lado de Dios. Que queremos los dos, ¿verdad? Dios, pero es el lado de juicio de Dios cuando alza su rostro. Cuando mira de arriba hacia abajo, es su gracia, su amor. Pero Dios dice, tengo el otro lado y ahora voy a mirarlos hacia arriba. Amén. Gloria a su nombre. Dios les bendiga. Bendito seas, Dios, bendito seas. Sharabasía. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias.